escuchamos. Que se manifestó principalmente a través del aumento de los precios, ya sea de combustibles, como así también de alimentos. Pero ya en este segundo semestre estamos viendo que esas presiones inflacionarias van cediendo conforme a los números del Banco Central. Se estima cerrar este año con una inflación de 8,6%. También en materia económica estamos viendo algunos indicadores positivos. El último informe del Banco Central da cuenta de que el tercer trimestre de este año cerró con números positivos, si bien no compensó todavía las caídas que se vieron en el primer semestre. Nosotros esperamos que este último trimestre continúe aún con números positivos y podamos cerrar el año de manera positiva, obviamente no en los números iniciales que daban cuenta de un crecimiento de 3,7%, sino más cercano a 0,2%, que es la última estimación del Banco Central. En materia fiscal, también mencionar que hoy es el último día que tienen las entidades para registrar sus compromisos y obligaciones del presente ejercicio, pero ya en base a las estimaciones que estamos haciendo, nosotros estimamos cerrar con un déficit conforme a lo que está autorizado en la ley de presupuesto del 3% para este año, menor al 3,7% del año pasado, también con una buena dinámica de ingresos tributarios a pesar de esta coyuntura económica complicada. En general, estimamos cerrar con un crecimiento de ingresos tributarios del 13% aproximadamente, lo cual se debe principalmente al crecimiento que vemos por parte de la recaudación que tiene a su cargo la Subsecretaría de Tributación, que va a cerrar con un crecimiento en torno al 15%. La aduana también va a cerrar con números positivos en torno al 10%, ¿verdad? Entonces, básicamente sobre eso estuvimos hablando, además de otras cuestiones, el tema de presupuesto para el año 2023. Ya le presentamos un análisis preliminar al presidente de qué finalmente fue aprobado por el Congreso. Como ustedes saben, en líneas generales se dio un aumento por encima de lo que envió el Poder Ejecutivo, unos 30 millones de dólares. Y dentro de esos aumentos hay cuestiones que nosotros no estamos de acuerdo, ya lo manifestamos públicamente, algunos aumentos salariales que se dieron a ciertos sectores que van a tener un impacto tanto en el 2023 como así también para adelante. Pero hay que entender que cualquier decisión que se tome en torno a la promulgación o a los vetos va a depender de qué posibilidades jurídicas primeramente y técnicas podamos tener de eliminar esos aumentos, y eso también le estuvimos mostrando al presidente los escenarios y las alternativas, ¿verdad? Entonces, básicamente giró en torno a esa la conversación, como decía, un cierre de este año, hablar del presupuesto del año que viene y también las perspectivas económicas que como todos saben, estamos viendo con optimismo en materia económica, con estimaciones que dan cuenta de que podemos tener un crecimiento de 4,5% para el año 2023, pero siempre atendiendo los riesgos que aún persisten, ¿verdad? La guerra continúa, el tema sanitario también que se está complejizando en algunos lugares del mundo, que podría nuevamente afectar a nuestro país, como así también lo relacionado al clima, al efecto climático, que siempre es un factor de riesgo principalmente en la producción agrícola de nuestro país, ¿verdad? Así que básicamente esos fueron los temas que conversamos con el presidente. Ministro, concretamente, no hay todavía dictando recomendaciones en relación al presupuesto. Todavía no. Quedaron algunas cuestiones que tenemos que cerrar, como les decía, principalmente cuestiones jurídicas sobre las cuales podríamos dar esa recomendación de veto parcial al presidente. Aquí también es importante aclarar, ya que el veto total está descartado, ¿verdad? Porque cuando hay un veto total, en el caso que el Congreso lo apruebe, queda vigente el presupuesto de este año, ¿verdad? Y como ustedes saben, el presupuesto planteado para el 2023 es muy diferente al de este año. Solo por mencionar una de las cuestiones, para el año 2023 nosotros planteamos ya que ningún gasto salarial se financie con deuda, así como lo vinimos haciendo desde la pandemia hasta este año, ¿verdad? Entonces, en el caso que vetemos, para el año que viene nuevamente vamos a tener que destinar seguramente una parte del endeudamiento a financiar salarios. Después hay otras cuestiones como los ajustes al salario mínimo que se tienen que dar necesariamente cada año a las fuerzas públicas, a los programas sociales, como así también a los jubilados. Entonces, todas esas cuestiones quedarían fuera en el caso de
que tomemos la decisión del veto total, por eso esa opción ya descartamos. Lo que sí está sobre la mesa aún es el veto parcial, pero como les decía, hay cuestiones jurídicas que aún no nos cierran, ¿verdad? Partiendo siempre de lo que mencionaba, de que no estamos de acuerdo con esos aumentos, pero tenemos que evaluar si jurídicamente con las decisiones que tomemos podamos eliminar eso, ¿verdad? Eso es lo que todavía vemos como muy complicado conforme al análisis preliminar que estuvimos haciendo. Y también recordar de que a instancia del Poder Ejecutivo fue aprobado un artículo que finalmente le permite al Poder Ejecutivo administrar los aumentos, ya sea de creaciones de cargos, implementaciones de creaciones de cargos, como así también las creaciones de fondos para los aumentos salariales. Entonces, también estamos evaluando eso, ¿verdad? Que en el caso de que se tome la decisión de no vetar, el Ejecutivo tiene la potestad de regular esas decisiones que se tomaron desde el Congreso y poder mitigar los impactos de estas decisiones, ¿verdad? Gracias. No hay más preguntas, gracias. Bien, escuchábamos esto que contaba el ministro de Hacienda, Óscar Llamosa. Tuvieron una reunión con todo el equipo económico para poder hacer una evaluación del año 2022. Hay interesantes porcentajes y estadísticas con respecto a los números de este año, donde decía él en la evaluación general se ha tenido un repunte con respecto a años anteriores.